Fue tan fácil para ella ceder al deseo, fue tan fácil para él pedir el tributo, fue tan fácil para ella mandarme a mí con el hilo. Fue tan fácil para él arrodillarse, sus rodillas tal cual a las mías, y morir. Y yo aquí, con las manos, mis manos tal cual a las suyas, enrojecidas por una sangre que jamás se quitará. Hemos escuchado y visto un fragmento del libro Minotaura, escrito por Silvia Favaretto, quien vino a nuestro país en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y le traemos la entrevista que realizamos a esta importante escritora que nos dejó marcados por su humanismo. Esto es Diálogos entre Libros. Gabriel García Márquez consideró al periodismo como el mejor oficio del mundo. En la recomendación que tenemos para ustedes en literatura esta semana, les comentamos sobre este escrito titulado Gabriel García Márquez, El escándalo del siglo. Aquí se nos muestran varios de los escritos que desarrolló este importante escritor latinoamericano cuando ejerció el periodismo para diferentes periódicos, tanto en América Latina como en mismo España. Aquí entonces vamos a encontrar varias de sus publicaciones, que por cierto, una de las características importantes es que va introduciendo la crónica en estos escritos o noticias desarrolladas en los diferentes países en los que él asiste. Este, por ejemplo, tiene doble importancia. Imagínense ustedes que son los apuntes para una novela. Así lo pensó en ese momento cuando él estaba escribiendo esto. ¿Y para qué novela sería? Nada más y nada menos que para la novela que le daría su renombre a nivel internacional y el premio Nobel. Sí, 100 años de soledad. Este fue publicado el 3 de junio de 1954 en la revista Crónica Barranquilla y la tituló La Casa de los Buendía, y entre paréntesis aparece Apuntes para una novela. La casa es fresca, húmeda durante las noches, aún en verano. Está en el norte, en el extremo de la única calle del pueblo, elevada sobre un alto y sólido sardinel de cemento. El quicio alto, sin escalinatas, el largo salón sensiblemente desamueblado, con 2 ventanas de cuerpo entero sobre la calle. Es quizá lo único que permite distinguirla de las otras casas del pueblo. Nadie recuerda haber visto las puertas cerradas durante el día. Nadie recuerda haber visto los 4 mecedores de Bejunco en sitios distintos ni posiciones diferentes. 100% recomendado este libro, que también lo pueden encontrar en la librería universitaria, donde por supuesto están a precios accesibles. Venga y disfrute de toda la literatura que va a encontrar en la librería universitaria. Ahora les dejamos con la entrevista que realizamos a la escritora italiana Silvia Favaretto, quien nos regala consejos para quienes están interesados en dedicarse a la escritura, y también abre su corazón y nos cuenta sobre sus raíces. Veamos. Capítulo 1. Ferdinando y Elena. Las casas del pasado hablan, en tonos apagados y a veces incomprensibles para nosotros, pero hablan en voz baja de todas las personas y acontecimientos que los han habitado. Hablan a través de corrientes de aire, crujidos, gorgoteos de tuberías, crujidos de puertas, pequeños pasos de criaturas desconocidas sobre las vigas, insectos zumbones, bocanadas secretas de agujeros inalcanzables, grietas que han dejado pasar cartas, azulejos retirados para ocultar fotografías en blanco y negro, o los golpes de armarios y cómodas. No importa que estén deshabitadas, las casas del pasado todavía hablan siempre, si las sabemos escuchar, y nos cuentan historias impronunciables de voz humana, porque demasiadas cosas de voces humanas fueron calladas, mientras el viento entre las habitaciones lo ha tocado todo, y él lo sabe todo.
Imagínense qué lujo el que tenemos nosotros hoy en Diálogos entre Libros. Está con nosotros la autora de ese fragmento que acabamos de escuchar. Ella es Silvia Favaretto. Gracias por aceptar esta invitación y conversar con nosotros hoy, Silvia. Grazie moltissimo a voi. Vi saluto in italiano, che è la mia lingua d'origine. Io sono di Venezia, in Italia. ¿Se entendió? Sí, que viene de Venecia, de Italia. Muy bien. No es tan distinto, ¿no? El idioma. Sí, hay muchas palabras, ¿no?, que a nosotros se nos hace sencillo y que logramos comprender. ¿Es igual para usted cuando hablamos en español? Sí, y de hecho el español le gusta muchísimo a los italianos. Yo soy profesora de español en Venecia y muchísimos chicos quieren meterse al curso, inscribirse porque les llama mucho la atención. Yo creo que de momento es el idioma extranjero favorito, pero bueno, es como cuando las madres hablan de los hijos. Por supuesto que a mí me gusta el español. Claro, claro. Silvia, escuchábamos un segmento del libro más reciente que usted ha publicado y está dedicado a su abuela. Sí. Coméntenos un poco sobre sus raíces. A ver, yo nací, crecí, viví toda mi vida en Venecia. Tengo una familia maravillosa que me cuidó de mí, me enseñó muchas cosas. Bueno, finalmente lo que soy se lo debo a mi familia. Entonces siempre sentí este deseo de devolverles un poco, ¿no? De hacerle un homenaje. En este caso mi abuelita ya no está, ella se llama Irma. Y quise escribir este libro para guardar en este libro toda su vida, la vida de sus hermanos, que son un ejemplo de lo que pasó en Italia con la Primera, la Segunda Guerra Mundial y el boom económico. Entonces es un tramo bastante importante de nuestra historia reciente y yo lo abordé, claro que desde el cariño de una nieta, pero también con la perspectiva de querer darles a nuestros jóvenes también la posibilidad de acercarse a ese periodo histórico y conocer cómo vivían hace un tiempo. ¿Resultó terapéutico escribir este libro? Porque perder a un ser tan apreciado y tan cercano no es nada fácil. Claro, yo creo que la literatura en general es terapéutica. O sea, siempre que nos sentimos mal podemos buscar consuelo en un libro, si somos lectores, o escribiendo, si tenemos este don de la escritura. En mi caso, yo me atrevo a decir que cada uno de mis 18 libros publicados han sido una forma de cuidar de mí misma, de protegerme y de curarme. Pero esto definitivamente, como tú lo dices, a veces quedamos sin palabras, en silencio frente a la muerte. Es algo que no terminamos de comprender y de aceptar, ¿no? Algo que va más allá de nuestras capacidades de elaborar un suceso. Entonces, en mi caso, durante años me quedé muda porque no podía decir nada, era como una mano, unas garras apretándome el corazón. Y después vino la literatura a salvarme, como siempre lo hace, y gracias a un pariente que se llama Lino Zanatta, me puse a escudriñar la vida de mi abuela y de sus hermanos y encontré un montón de razones para sentirme bendecida de su vida. Y entonces definitivamente la respuesta es sí, ha sido terapéutico, y lo que más me enorgullece es que a veces ha resultado terapéutico también para otras personas que han encontrado a la vida de sus propios familiares entre las líneas. Resulta no solo inspirador, sino que también un reto para quienes por ahí andamos ese gusanito de querer escribir, pero no nos atrevemos, a veces por miedo, a veces por pereza también. ¿Cómo es este mundo de la escritura? Bueno, la pereza sí que es un enemigo terrible, porque yo soy una partidaria de la memoria y de la importancia de nuestros mayores en nuestra vida, y de lo importante que es que ellos también se den cuenta que lo que tienen para decir es importante que lo digan. A veces ellos creen que los nietos no queremos escuchar, que no nos importa, que estamos atraídos por otras cuestiones, que también es cierto, pero es muy importante el legado que ellos nos dejan con su vida y con sus cuentos. Entonces yo me apelo también a los padres, a los abuelos, a los bisabuelos si los hay,
que no se guarden sus recuerdos, porque es una memoria celular, genética, fundamental también para las generaciones siguientes. Entonces creo que hay que dejar de un lado a esa pereza que no nos hace bien en ningún frente y menos en la literatura, y también dejar de pensar que lo que nosotros quisiéramos escribir no le va a importar a nadie, porque eso no lo podemos decidir nosotros, es algo que va más allá de nuestra jurisdicción. Nosotros lo que podemos hacer es no tener miedo y lanzarnos a escribir, y después el destino dirá si es algo que nos va a hacer bien solo a nosotros, que también puede ser, o si también será cura para los demás, y cuando pasa eso es la magia de la literatura. ¿Y cómo manejar este tema de la estructura, de cómo escribir o qué escribir? Si me voy por la novela, por el periodismo puro, o ¿cómo decidir esto? Bueno, estás hablando con alguien que escribe cuentos infantiles, novelas, poesía, microcuento, artículos, ensayo. Acabo de escribir un thriller, una novela rosa de esas de amor. O sea, escribo de todo, soy una maniática de la escritura. Y creo que, bueno, en los seres humanos normales, entonces no en mí, creo que hay como una predisposición natural hacia un género o el otro. Entonces nada más hay que seguir lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, si a mí me gusta leer policíacos, es inútil que intente escribir poesía, ¿no? ¿Para qué? Quiero decir, hay que escribir de lo que a uno sí le gusta mucho. Luego también hay que decir que la escritura, la literatura también es un juego. Hay que quitarle esa aura de algo inalcanzable y muy serio. No, es para pasarla bien también, es para disfrutarlo, para divertirse. Es una de esas cosas que hace nuestra vida mejor. Entonces, como en mi caso, yo le doy a cualquier estilo, a cualquier tema, porque la paso bien mientras lo hago. La finalidad no tendría que ser nunca a ver si esto me lo publican, porque eso es como algo que pasa a pesar de lo que tú haces, porque a veces puedes escribir cosas maravillosas que nunca nadie te publica, o cosas que todavía no estás totalmente segura y que en cambio a la gente le gusta y lo publican. Así que la edición ya es otra cosa, pero el momento de la escritura sí es para sentirse bien, para sentirse felices. Es lo único que tiene que mover a un escritor, según mi opinión. ¿Qué tal si ahora nos cuenta sobre este otro escrito que se está pues vendiendo en Honduras muy bien, ¿no? La primera edición tuvo muchísimo éxito. Coméntenos un poco sobre este libro. Bueno, con mucho gusto. Este libro me lo editó Armando Maldonado de Malpaso Ediciones hace ya unos años. Yo venía invitada por el Festival de los Confines en Gracias Lempira, que fue, por cierto, una experiencia maravillosa de compartir y conocer a poetas, pintores, escultores y muchísima gente de talento que tiene Honduras, y esto lo quiero subrayar. Y en ese momento entonces Armando leyó un manuscrito que yo no le había todavía mostrado a nadie, sino a Perla Rivera, que es una gran poeta de acá, que también es muy amiga mía. Entonces Perla le hizo leer el manuscrito de este libro a Armando y él decidió enseguida editarlo, dándome una inmensa alegría. El libro se agotó, esa primera edición, entonces acaba de salir esta segunda edición, que también trae adentro unos grabados que yo hice, porque me gusta también dedicarme un poco en general al arte, la pintura y también la pintura digital. Entonces este libro trae también unas ilustraciones hechas con grabado. Y nada, es un libro al que le tengo mucho cariño porque habla de un monstruo, o mejor dicho, alguien que está considerado un monstruo, y en cambio tiene el derecho de percibir el cariño y la ternura que yo espero despertar en los lectores cuando se acercan al texto. Y es un híbrido el Minotauro, así como es un híbrido el libro, porque tiene partes de microrelatos, microcuentos, que es un género que nació y se desarrolló muchísimo con muy altos niveles acá en Latinoamérica.
y poesía. ¿Cómo fue desarrollar o escribir este libro? Ha sido todo muy natural. En una entrevista hace muchos años en México, me parece, me preguntaron si escribir era inspiración o transpiración. Me pareció algo raro al comienzo de la pregunta, pero luego dije, sí, esto es genial. Es definitivamente transpiración en mi caso. O sea, es algo que puede también costarte hasta cierto esfuerzo, ¿no? Como cuando uno hace gimnasia. Pero es algo que te hace sentir muy bien y que te sale de tu propio cuerpo sin que te des cuenta. O sea, no es algo mental que yo diga, bueno, ahora me siento, escribo hasta las 5 de la tarde, luego reviso. No, es algo como muy natural. Se sale solo, así como la transpiración, lamentablemente. No es una imagen muy poética que digamos, pero sí da el sentido de lo que yo siento. Claro, al final sale, ¿no? De alguna manera hay que transmitir todo eso que se siente, tanto pues alegría, tristeza, ¿no? No sé si es una necesidad que uno tiene hacia los demás. Tengo mis dudas. O sea, los poetas a veces somos muy egoístas y uno escribe sobre todo en poesía, porque claro que el ensayo es otra cosa, es un intento de comunicación y difusión distinto. Pero la poesía sí que a veces uno lo escribe porque simplemente no puede dejar de hacerlo. Es algo como necesario y inevitable. Y si después a alguien le gusta, pues mejor, ¿no? También tenemos esa parte de satisfacción, de autoestima, que también es algo hermoso. Pero finalmente creo que la poesía de alguna forma sea un acto de autoerotismo, si podemos así definirlo, ¿no? O sea, que es algo que lo haces porque te hace sentir bien a vos, a prescindir de lo que después a la gente le parezca. Mencionaba esto de recalcar la calidad de nuestros artistas, de nuestros escritores y escritoras. ¿Cómo lo ve usted esto y por qué recalcarlo? Bueno, yo me quedé impresionada del pintor, por ejemplo, Murillo, o el maestro Armijo, Cristian Gabarrete. Hay muchísimas buenas escultoras también. Todos estos nombres que yo hago son además personas de distintas edades, de distintos estilos, de perspectivas totalmente distintas y que realizan unas obras muy valiosas. De hecho, yo al conocerlo los invité a exponer en mi asociación. Tengo una asociación que se llama Proyecto Sette Lune, que difunde el arte y la literatura hispanoamericana contemporánea. Entonces yo siempre apunto a personas que tengan talento y que a lo mejor ya no han alcanzado unos niveles que lo expone la Bienal de Venecia, digamos, ¿no? Porque esa es una parte que ya no me interesa. Hay otras personas que se encargan de eso y hay un público específico. En cambio, nuestra asociación siempre se estuvo dirigiendo a personas que creen que el arte no le gusta porque piensan que no lo entienden, ¿no? Y el desafío era demostrarle cosas tan hermosas y también tan cercanas a su forma de percibir, que descubrieran que en cambio no, que el arte es definitivamente para todo y más para los que la necesitan. Entonces, artistas como los que acabo de mencionar han sido muy útiles a perseguir esta finalidad. Cuando vino Perla Rivera a presentar su libro en mi asociación, también cortó el hilo de la exposición que hicimos de pintores hondureños. Y gustó mucho. La gente, además Perla vino con un hermoso vestido tradicional de acá y bueno, los italianos estaban enamorados. No solo por el vestido, por supuesto. No solo por el vestido, bueno, la maravillosa persona que ella es. Silvia, quisiéramos seguir conversando, pero el tiempo se nos ha terminado por ahora. Gracias por venir a Honduras, gracias por apreciar este talento y por trabajar para seguir difundiendo, ¿no?, todo lo que se hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, el público de hoy que fue formado principalmente por jóvenes, me emociona mucho cuando son chicos los que vienen porque también uno tiene mucha responsabilidad, entonces espero haber hecho lo mejor que pude.
Muchísimas gracias. Como diríamos, hasta la próxima en italiano. A la próxima volta. Arrivederci. Realmente fue un honor entrevistar a Silvia Favaretto, ya que irradia humanismo. Y esta misma calidez pudieron experimentar las y los estudiantes de secundaria que asistieron a la lectura de 2 de los 18 escritos que tiene esta importante mujer de la literatura. Les dejo con un fragmento de dicho evento. Buenos días, amigos, amigas. Mi nombre es Armando Maldonado, director de Ediciones Malpaso, y esta mañana es una alegría enorme estar reunidos aquí alrededor del libro de la autora italiana Silvia Favaretto. Hablamos del libro Minotaura, para quien quiero pedir un fuerte aplauso para ella. Este libro de microrrelatos ve su segunda edición. La primera edición de este libro la hicimos en el año 2018 y Silvia tuvo el honor de venir a acompañarnos, de darnos el honor de su compañía, presentando la primera edición de Minotaura en el Festival de los Confines de 2018. Y el año pasado sacamos la segunda edición de este texto, en el cual estaremos conversando alrededor de este libro. Me acompaña, aparte de Silvia, la poeta Perla Rivera, comentarista del libro, también miembro del catálogo de Ediciones Malpaso, para que también pido un fuerte aplauso. Antes de iniciar, le doy la palabra a Perla para que se pueda dirigir a ustedes y a Silvia. Bien, gracias por estar acá, gracias por su compañía, que es valiosa, y más tener jóvenes pues con nosotros, que son los lectores que tenemos en este momento, y queremos presentarles este libro Minotaura, que pertenece al catálogo de Malpaso, ¿verdad? Una editorial que está haciendo tremendas propuestas para todos ustedes, para los jóvenes que les gusta leer y amantes de la literatura. Cuando el libro llegó a Malpaso, recuerdo que ella me lo envió, y yo se lo compartí a Armando, y Armando dijo, vamos a publicarlo, porque es un libro lleno, ¿verdad?, de muchas cosas interesantes. A nosotros que nos gusta encontrar en la literatura esas curiosidades, podemos darnos gusto en el libro de Minotaura. Minotaura es la figura femenina de este libro, que habla sobre el mito del Minotauro, el hombre bestia, ¿verdad?, mitad toro, mitad animal, mitad humano. Encontramos a lo largo del libro, ¿verdad?, son pequeños microrrelatos, donde se habla además del Minotauro como hijo, Minotauro como hermano, las diferentes facetas de este personaje. Encontré en él que Silvia habla de las diferentes facetas, y se habla también del cubismo en Pablo Picasso. Me remitió a eso, y creo que en ese momento podemos ver como en Picasso las diferentes etapas de ese toro, de ese mitad bestia, mitad humano. También encontré otro microcuento que habla de México. Silvia tiene un cariño especial hacia México y lo refleja en el libro. Luego nos vas a contar sobre eso. Bueno, y lo que al final habla aquí también de un tema tan serio, ¿verdad?, como es un mito, y Silvia lo habla con su estilo característico y particular, con cierto sarcasmo. Encontramos ahí la angustia de la que habla Heidegger o Sartre, pero habla ella de esa angustia, de ese dolor que siente el Minotauro en ese laberinto, pero le agrega ese cierto sarcasmo que en momentos nos hace reír y nos divierte. Entonces, un libro maravilloso que esté en la Feria del Libro, ojalá lo puedan conseguir, les aseguro que no se van a arrepentir, y tenemos aquí a la autora para que nos hable de esa tremenda propuesta de Minotaura, y que lo tenemos aquí. Los dejo con ella. Muchísimas gracias, molte grazie. Comincio in italiano, che sarebbe la mia lingua madre, anche perché credo che non sia così difficile da capire, anzi io penso che capiate quasi tutto, giusto? Sì, un po', più o meno. Bueno, también puedo hablar en español para que todo el mundo entienda, pero les quería hacer escuchar cómo sería mi idioma, que no es tan distinto, pero bueno, de todas formas tiene su gracia. Lamento no ver en el público a ninguno de mis compañeros invitados poetas, pero estoy muy feliz de tener aquí a tantas caras jóvenes
de chicos que vinieron a escucharme, y lo cual me honra, y sobre todo a mis 2 ángeles de la guarda. El cariño que le tengo a Honduras básicamente hace hincapié en estos 2 seres humanos que están a mis costados. Yo amo Latinoamérica. Claro que también me gusta mi patria. De hecho, ustedes pueden hacerme todas las preguntas que quieren sobre Italia, sobre la literatura italiana, sobre la comida italiana, aunque no soy muy buena cocinera, que digamos, o cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Porque me gustaría que hubieran preguntas. Yo sé que este es un tema como muy particular, muy serio, tiene que ver con la mitología, y a lo mejor no se atreven a hacer preguntas sobre esto, aunque me encantaría. Y después voy a presentar también otro libro, pero si tienen cualquier pregunta para hacerme también sobre la realidad italiana, algo que les llame la atención, pueden hacerlo y yo con muchísimo gusto les contesto. Bueno, sobre este libro nace como contó Perla, gracias a Armando, que enseguida le tomó cariño y quiso que naciera. Es un libro muy raro, es un híbrido de hecho, no son solo microcuentos, también son poemas. ¿Por qué? Porque el Minotauro también era híbrido. Como contó Perla, mitad hombre y mitad animal. Ahora, mi pregunta va hacia cuál es la parte realmente más humana, ¿no? Porque a veces los hombres consideramos que nosotros somos los dueños de este mundo y que podemos hacer todo lo que queremos porque los animales de alguna forma tienen una capacidad, una entidad menor, y yo no creo eso. Entonces, este libro se inserta en un proyecto que yo tengo hace un poco de años, de darle voz a los que voz no tuvieron, y sobre todo de contar la historia de una forma distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Porque siempre hay una versión muy unívoca de la historia. Yo no sé qué manual de historia tienen, a cuáles páginas van para informarse y qué es lo que les toca estudiar. Pero en Italia, bueno, yo soy docente también, y hay siempre una versión como monolítica de esto es la verdad y te lo tenés que comer así, ¿no? Y a mí eso no me gusta dar distintos puntos de vista, distintas facetas del mismo discurso. Me parece más correcto, me parece que es algo que no se hizo y que hay que hacer. Entonces también en otros libros de los que hoy no hablamos, por ejemplo uno que se publicó en México por la editorial Morgana, que se llama Este cuento no se ha acabado, trato de contar la historia de las princesas de los cuentos, pero desde su propio punto de vista. El libro tiene una característica en la cual no ahondamos en la primera presentación porque teníamos el tiempo encima, y era que el libro se había escrito en español. Sí. Y después el libro fue trasladado al italiano. Contanos ese proceso. Bueno, yo nací y viví toda mi vida en Venecia, en Italia. Mis padres no hablan español. Mi contacto con el idioma español fue bastante tardío, a los 17 años. Pero yo llegué a Latinoamérica, en especial a Argentina, totalmente destruida, destrozada. Salía de una muerte de un ser querido muy especial para mí, entonces como que ya no quería más vivir, no me alimentaba, etc. Entonces cuando llegué a Argentina, que es donde mi abuela y mi mamá me enviaron, bien sabiendo que allí yo podía encontrar otra fuerza, es como si yo volviera a nacer. Es como si una vida anterior yo siempre solo fui italiana, pero desde ese momento, en el 94, empecé a ser también latinoamericana. Entonces todo lo que me dio Latinoamérica estuve tratando de devolverlo a través de la asociación que estaba nombrando Perla, donde promovemos la cultura hispanoamericana contemporánea, editamos plaquetas, hacemos exposiciones, editamos libros, hemos editado un libro que he tenido la suerte de traducir de Perla, etc. Entonces, la cuestión del idioma va que para mí el español, el castellano, es el idioma del corazón.
El italiano es el idioma de los trámites, de cuando vas al correo, de cuando tienes que pagar las multas, de cuando haces todo lo burocrático, lo aburrido de la vida, lo cotidiano, que también es necesario, pero que requiere de un lenguaje sin amor, un lenguaje no específico. En cambio, como yo sentí tanto amor y tanto cariño cuando llegué a Latinoamérica, de tal forma que ya no me quería ir, aunque tuve que hacerlo, he decidido que la mayoría de las veces que yo siento la inspiración en español, también escribo en español. El español sigue siendo para mí algo como más exótico, más fascinante. Hago siempre el ejemplo de la palabra azucena. La azucena es una flor hermosa y yo creo que la sola palabra azucena como que casi hasta te hace percibir el perfume, ¿no? Esta palabra tiene una traducción al italiano que a mí personalmente no me gusta y sin embargo varias personas que lo escuchan en italiano me dicen ¡ay, qué linda! Como si fuera mejor, ¿no? Entonces creo que todos estamos seducidos por distintos aspectos del lenguaje y de la comunicación. En italiano azucena sería giglio. Giglio, que para ustedes es un poco difícil pronunciarlo, pero igual tiene su encanto, no sé, yo soy una enamorada de la lengua española, pero también, claro, me gusta mi país. Esto es todo por hoy en su programa Diálogos entre Libros. Les invito a continuar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura, y por supuesto visitar las instalaciones de la librería universitaria en las diferentes localidades, San Pedro Sula y en Tegucigalpa, en Ciudad Universitaria y en la Facultad de Ciencias Médicas. Hasta la próxima.